ves que tenemos una clase de esta materia. Dios mío, ¿cómo aprende uno? ¿Verdad que sí? Mientras nos vamos online, abran sus Biblias por ahí si son tan amables en Lucas 6:48. Lucas 6:48, cuando lo tengan nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. All right. Lucas 6:48. Y cuando lo tengan, se ponen de pie. Ya cuando vea todo el mundo de pie, quiere decir que ya lo tenemos. Lucas 6:48. Y vamos a empezar un poquito diferente. Después de que leamos, se sientan y voy a comenzar con una pregunta. Y pueden levantar la mano y responderla. Y como no se va a escuchar en el micrófono online, yo les voy a repetir sus respuestas, ¿ok? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lucas 6, ¿qué? 48. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pueden sentarse, que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado mensajes y han leído sobre la casa fundada sobre la roca? Levanten la mano. Ahora, cuando yo les digo la frase funda tu casa sobre la roca, de hecho hay un corito, ¿verdad que sí? ¿Cómo dice? Abra tu casa sobre la roca. Coloca tu casa, ¿verdad? Dice: haz tu casa sobre la roca y durará, y durará. Hasta coro tenemos. Ahora, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se imaginan ustedes cuando escuchan el versículo de edifica tu casa sobre la roca? Familia, ¿qué más? ¿Ah? Ajá. Ahora, cuando yo les digo, ¿qué se les viene a la mente cuando decimos edifica la casa sobre la roca? Cimientos. Y cuando les digo roca, ¿qué se les viene a la mente? Ajá. Bueno, ustedes ya saben el significado, pero así si yo les dijera vamos a fundar una casa sobre la roca, así literal. Ajá. ¿Cómo se imagina la piedra? Fuerte. Ajá. ¿Se imaginan una sola piedra? ¿Un piso de piedra? ¿Sí? Mesas de piedra. Ajá. Antes de que yo estudiara a profundidad la Biblia, cuando a mí me mencionaba nuestro Señor Jesús sobre esta parábola de los cimientos, yo me imaginaba como a veces tú ves un terreno y ves una planicie de piedra, como una plancha de piedra. Pero estaba bien equivocado, nada que ver con lo que yo me imaginaba. Por eso es que cuando se trata de estudiar la palabra de Dios, no debemos de imaginarnos, sino que debemos de estudiar la historia y de la cultura, ¿verdad? Dijimos que nos íbamos a saltar en la página 150 y 151 acerca de la tejeduría, porque ya habíamos hablado un poco acerca de esto. Al inicio del tema veíamos las telas de la clase, de la materia. Veíamos las telas, las clases de telas que había, para qué se usaban. Así es que nos vamos a ir a la página 152 y vamos a hablar acerca de los albañiles. Los albañiles eran los colaboradores de los carpinteros rústicos, ¿ok? ¿Colaboradores de quiénes? Para edificar un edificio se necesitaban los dos y colaboraban entre sí, ¿verdad? Los albañiles juntamente con los carpinteros rústicos, es decir, de edificaciones de casas o de edificios. Como todos los oficios, el pueblo de Israel no estaba equipado o 100% preparado, sino que nuevamente les ayudaron ¿quiénes? Los fenicios, ¿verdad que sí? Aprendieron de ellos acerca de la albañilería. Bueno, después de haber recibido la ayuda de los fenicios, ellos comienzan
a trabajar en la albañilería. La obra del albañil comenzaba en los cimientos, donde se llenaba la excavación con roca y cal y se dejaba asentar. Eso es lo que significa: edifica tu casa sobre la roca. Primero había que escarbar. ¿Qué es lo que se escarbaba? En inglés le llaman topsoil, ¿verdad? Que es esa tierra como si fuera tierra negra, que no es fuerte. Aquí en Georgia nosotros, antes de edificar una casa o antes de preparar un lote, tienes que sacar todo el topsoil, y ese para lo único que sirve es para las plantas. Y luego, ¿qué encontramos después del topsoil? ¿Tierra qué? Roja, aquí en Georgia, ¿verdad? Y esa tierra roja, ya cuando tú encuentras tierra roja y empiezas a preparar, ya está listo para hacer la edificación o el terreno. Bueno, ellos tenían que excavar, ¿verdad que sí? Primero toda la tierra de la superficie hasta encontrar tierra más fuerte. Y una vez hecha la excavación, ¿qué tiraban? Primero, rocas, ¿verdad que sí? Eso es lo que significa. Y ustedes ven una imagen ahí en la página 152 de qué clase de rocas. ¿Sí las pueden ver, verdad? Imagínense un fundamento de una casa con un montón de rocas tiradas como si fuera una grava, pero de rocas grandes, y luego le ponían cal, ¿verdad que sí? Y luego de que le ponían cal, la dejaban que se asentara. Eso significa edifica sobre la roca, que era una manera de edificar de manera fuerte. En una ocasión a nosotros nos tocó hacer un driveway. Entonces llegaron los muchachos, los hermanos, con la máquina y pum, empezaron a sacar el driveway viejo. Pero ¿qué creen que pasó? La máquina que sacó el driveway se empezaba a hundir. Era tierra demasiado suave. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Tú no puedes hacer un driveway donde van a estar manejando los carros, tirándole el cemento, el concreto arriba de esa tierra. ¿Qué hay que hacer los constructores? Hay que ponerle crusher run, ¿verdad? ¿Y qué es el crusher run? Es grava mezclada con concreto. Es decir, es la grava que sale del concreto molido. Entonces echamos un volteo de crusher run, se aplanó, y arriba del crusher run se preparó todo para poder poner el driveway. Hagan de cuenta algo similar a esto. Se tira la roca. Después de ahí, de la excavación, se pone la roca, y después de la roca se le pone cal para que se haga más fuerte, se deja que se asiente bien, y entonces se puede edificar. Si tú no sigues este proceso, ¿qué dice la parábola que sucede? Vienen vientos, vienen ríos, vienen tempestades, ¿y qué pasa con la casa? Se cae porque no está en un fundamento sólido, fuerte. El significado ya lo sabemos, lo estudiamos en las parábolas. La roca es Cristo, la casa es la familia, etcétera, ¿verdad? Luego se edificaban las paredes maestras sobre estos cimientos. Lo que Pablo quería expresar con que en la predicación no edificaba sobre el fundamento puesto por otro, se basa probablemente en una costumbre contemporánea de que el hombre que echaba los cimientos construía también ¿qué? Las paredes. El mismo albañil que tiraba los cimientos, que tiraba la roca, le ponía la cal, lo dejaba sentar, ¿qué era lo que hacía? Levantaba las paredes principales. ¿Cuáles son las paredes principales? Las paredes exteriores, donde va a sostenerse absolutamente todo el peso de lo que es el techo. ¿Quién lo hacía? Usualmente el mismo albañil. Por eso Pablo, ahora entendemos lo que dice Pablo: yo no he edificado sobre otro ¿qué? Fundamento de la predicación. Es decir, la costumbre que Pablo, él lo dice como si nada, porque todos los que lo leían de tierras bíblicas entendían la costumbre, entendían a qué se refería. Pero nosotros nos ponemos a pensar y decimos: yo no edifico sobre otro fundamento. ¿Qué significará eso? Y nosotros lo único que nos imaginamos es, bueno, el preparar el terreno para poder construir. Ese es el fundamento. Pero a eso no se refiere Pablo en la predicación. Él se refiere a que él no edificó, es decir, no puso el fundamento y puso las paredes principales para después de ahí ¿qué? Sobreedificar, ¿verdad que sí? Ahora que estudiamos la historia y la cultura, entonces podemos entender mejor a lo que el apóstol Pablo se refiere.
En un buen edificio se ponían piedras principales en cada ¿qué? Esquina. Hoy esas piedras principales nosotros vamos a llamarle footers, ¿verdad que sí? Un footing es, tú escarbas hondo, ¿verdad que sí? 2 pies y medio, le tiras concreto, 3 pies si tú quieres, o haces una zanja todo alrededor. Si tu casa va a llevar cross space, necesitas footings por fuerza. Y arriba de esos footings tú construyes el bloque para luego sentar la casa. No hay otra manera. Entonces, donde se iban a edificar esas paredes, en cada esquina se ponían piedras ¿qué? Principales, grandes y bien talladas en forma ¿qué? Cuadrada. Imagínense ustedes un bloque, ¿ok? De piedra. Podían ser echadas a un lado por los edificadores solo para descubrir más tarde que eran necesarias para dar solidez y forma ¿qué? Al edificio, ¿verdad que sí? Vamos al Salmo 118. ¿Qué dice el Salmo 118, 22? ¿Ya lo tienen ahí? La piedra que desecharon, ¿quiénes? Los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ¿qué? ¿Entienden ese pasaje o no? No lo entendíamos antes de conocer la historia y la cultura. Entonces, vienen los edificadores y tú te encuentras con esas piedras que ya alguien puso en esas esquinas. Y había edificadores, había albañiles que les estorbaban y las quitaban, se deshacían de ellas, para luego darse cuenta de que las necesitaban porque eran para construir las paredes ¿qué? Principales del edificio. Por eso dice el salmista, las piedras que desecharon, ¿quiénes? Han venido a ser cabeza de ¿qué? Del ángulo, el fundamento. ¿Y quién es esas piedras principales para sostenerlo todo? Cristo Jesús. Nosotros vemos que después también en el Nuevo Testamento Pedro lo explica y dice que Jesucristo vino a ser la piedra ¿qué? Angular. Ahora, ustedes y yo tenemos que entender primero lo que dice el salmista. El salmista se está refiriendo a las piedras en cada esquina para poder edificar y que el edificio se mantenga. Pero cuando lleguemos a la edificación de los arcos, hay una piedra principal, o es la piedra angular. Y esa piedra angular es la que decide si el arco se mantiene en pie o se cae, ¿ok? Entonces, 2 maneras de interpretar ese pasaje, ¿ok? Estas piedras o principales divinieron metáforas para designar a los hombres destacados y estables de quienes, de la comunidad. Dile al que está a tu lado, eres una piedra principal. Es decir, personas que destacadas y qué más, y estables de la comunidad. Cuando se estaba edificando un buen edificio, se cortaban bloques de limolita en una ¿qué? Cantera. La limolita, que es la piedra de la que se habla aquí, era siempre más blanda cuando se cortaba bajo tierra, ya que se endurecía en contacto con ¿qué? Con el aire. Entonces tú te ibas a una cantera y empezabas a cincelar para hacer esos bloques, esos cuadros, que después los ibas a trasladar hasta donde se iba a hacer el edificio, ¿ok? Si tú sacabas la piedra así nada más, un trozo de piedra, y tratabas de tallarla y de cincelarla en el lugar, era muchísimo más difícil, porque esa piedra al entrar en contacto con el aire se endurecía, mientras que si todavía estaba en la montaña caliza, tú podías cincelar y hacer como una especie de tunelcitos y darle la mayor cantidad de forma que tú pudieras para luego sacarla y ya no tener que tallar tanto o cincelar tanto. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Por ello, la norma era cortar los bloques dándole su forma y tamaño aproximados. ¿En dónde? En la cantera, ¿verdad que sí? Y terminarlos en el mismo sitio de construcción, eliminando lo sobrante.
Cuando se edificó el templo de Salomón, las piedras se acabaron en una cantera donde se podía conseguir un acabado más preciso, por cuanto los bloques eran aún ¿qué? Blandos. Eso está en Primera de Reyes 6:7. ¿Ok? Los muros se hacían verticales empleando la caña y la plomada. La caña era recta y medía unos 7 metros, 20 pies. Eso está en Ezequiel 43. La plomada era un cono de plomo invertido, unido mediante un cordel o una vara de madera del mismo diámetro que la base del cono. Todavía usamos la plomada nosotros, ¿verdad que sí? Ustedes la encuentran en el Home Depot, nada más que ahora pues ya es un mejor hilo, ya está pesado, hecho, no sé si es bronce o cobre. Tú lo pones en donde vas a querer y lo dejas caer y pum, te deja saber dónde. Y ya sabes si estás edificando a plomo. Los que más entienden esto pues son los albañiles. Vas a hacer un muro, ponían una estaca de un lado, ponían otra estaca del otro lado y ponían un hilo. Todos los que ponen bloque y ponen ladrillo saben que si tú no tienes ese hilo, vas a terminar mal con la construcción del muro. ¿Okay? Así es que la albañilería no ha cambiado mucho, se siguen utilizando los mismos instrumentos de albañilería. ¿Ok? La piedra no se empleaba para muchas cosas. Amós consideraba las casas de piedra como un lujo hecho posible por la explotación de ¿quiénes? ¿Ustedes creen que todavía hoy en día hay explotación? Hay un grupo de personas que cuida los derechos de los trabajadores. ¿Cómo se les llama a esos en los trabajos? ¿Cómo? Ajá, sindicato. Ajá. ¿Y en inglés? ¿Ah? La union, correcto. Sindicato o union, ¿ok? Y estaba hablando uno de ellos. ¿Y saben a quién les estaba hablando? A los constructores de casas, de subdivisiones y de apartamentos. De los billones de dólares que tiene en ganancias la compañía constructora, después de libres de gastos y de todo, ¿qué porcentaje creen ustedes que le daban a los trabajadores, a los que realmente hacen el trabajo? El 1%. La explotación al trabajador no ha cambiado mucho. Sigue siendo todavía. Cuando ustedes ven todos una casa terminada en nueva construcción, el 1% solamente se va a los que realmente la construyeron, a la mano de obra. El resto es de ganancia para las compañías constructoras. Amós decía que eso mismo sucedía en tiempos bíblicos. Cuando alguien tenía una casa de piedra, era un lujo. Y ese lujo era solamente a través de ¿quiénes? De explotar a los trabajadores. ¿Verdad que sí? All right, vamos adelante. Normalmente solo se edificaban con piedra estructuras ¿qué? Públicas, ¿verdad que sí? No casas, no era tan común. ¿Cuáles eran esas estructuras o edificios públicos? Bueno, el templo, ¿verdad que sí? Las murallas de la ciudad y las ciudades almacén como Megiddo. Es probable que los constructores fenicios ayudaran a estas empresas. La calidad del edificio debía saltar a ojos, ¿a qué? A vista, ¿ok? Por hacer más sólidas las paredes se empleaban claves y tizones, y las piedras estaban frecuentemente tan bien talladas que no había rendijas entre quienes, entre ellas. Es decir, las tallaban a la medida que a veces no había ni siquiera que ponerle mortero en medio de las grietas, ¿verdad? Ahora, ¿se recuerdan cómo se le llama a los muros, a las grietas que se hacían en las murallas de las ciudades? ¿Ah? Ahí lo dijo ya. Brechas, ¿verdad? Y no encontré a nadie que se pusiera ¿en dónde? En la brecha. Cuando nosotros tenemos el entrenamiento de ministración, oración e intercesión, explicamos lo que dice Ezequiel y dice: no encontré a nadie quien se pusiera en la brecha. La brecha era la grieta que con el movimiento de la tierra, el settlement, a veces se agrietaban los muros, quedaba un hueco y tenía que alguien ponerse ahí, porque si no era fácil aventar algo y matar a alguien de la ciudad. Por eso
el profeta decía de parte de Dios que no había encontrado a nadie que se pusiera en esa grieta, ¿verdad? Pero usualmente cuando recién se construía no había grietas ni necesidad de mortero, se tallaba absolutamente todo tan bien que quedaba a la perfección, ¿ok? Sin embargo, los albañiles de los tiempos bíblicos tenían problemas para abrir ventanas en una pared de piedra. Jeremías consideraba las ventanas un lujo inaceptable. ¿Por qué era tan difícil? Porque tenías que romper la piedra y dependiendo del grosor para poder hacer una ventana. Y era solamente a cincel y martillo, no era como que había un serrucho para concreto como hoy en día, ¿verdad? Para abrirlo, no. Por eso se consideraba ¿qué? Un lujo. Por eso es que decimos que las casas hechas de piedra de la antigüedad usualmente no tenían ¿qué? Ventanas, ¿ok? Muy importante eso. La mayor parte de casas se edificaban con ladrillo ¿de qué? Del barro, que se hacía con barro y paja en moldes de madera y que se dejaban secar al sol. Luego se empleaba barro tanto como mortero como para revocar el interior y el exterior de la obra. Eso le llamamos nosotros como una especie de aplanado, ¿verdad que sí? Agarras esa mezcla y empiezas así. Yo me recuerdo que mi abuelita eso era lo que hacía con el horno. Como se hacía de adobe, tú mojabas ese adobe y empezabas a darle con la mano, ¿verdad? Y empezabas a tallarlo para que estuviera ya bien tallado. Era lo que se acostumbraba. Otras casas más burdas se construían con una mezcla de piedras y ¿qué? Y barro. El albañil estaba también involucrado en la construcción de graneros, pozos, cisternas y edificios públicos. Arcos, ¿qué más? Carreteras y no me voy a adelantar al transporte y a las carreteras, pero ustedes han escuchado que todos los caminos llevan a Roma. Eso es literal. El Imperio Romano hizo calzadas, carreteras, y si ustedes ven esas calzadas es simplemente piedra que hasta la fecha hoy existen, ¿ok? Y se han encontrado descubrimientos arqueológicos, etcétera. Hace poco tuve la oportunidad, aunque es aquí local, no había tenido la oportunidad de ir, y fui aquí a Savannah, Georgia. Y cuando tú estás al lado de lo que es ahí el Edge, todo eso, las carreteras y las calzadas entre esas edificaciones del muelle son hechas de 100% piedra. ¿Cuándo las hicieron? Sabrá Dios. Pero la piedra hasta el día de hoy sigue. ¿Ok? Entonces, eran los albañiles los que hacían edificios públicos, arcos y carreteras. ¿Y qué más? Acueductos. ¿Ok? Las últimas tres obras en la época romana. Con el desarrollo del arco, era la piedra culminante la que sostenía todo ¿qué? El conjunto. Es posible que Simón Pedro tuviera este concepto en mente cuando presentó a Jesús como aquel que sostendrá unidad, la fe judía, impidiendo su desmoronamiento en Hechos 4:11. Diga conmigo la piedra angular. Ahí ustedes ven en la página 154, en los tiempos romanos el albañil trabajaba en la construcción de arcos y acueductos. Con el desarrollo del arco, la piedra angular sostenía el arco. En su tiempo, este impresionante acueducto proveía agua a Cesarea. ¿Sí ven la piedra angular o no? ¿Sí la logran ver? Tú estás edificando el arco, y la piedra central, ¡pum! Esa última piedra es la que lo sostiene absolutamente todo. Esa es la piedra angular que es Cristo Jesús. Quitas esa piedra y ¿qué pasa? Se desmorona todo, se derriba todo. En nuestra vida, Cristo Jesús es la piedra ¿qué? Angular. Por eso decimos que Cristo Jesús siempre debe de ser el centro de nuestro hogar, la piedra angular, la piedra que lo sostiene todo. Quitas a Cristo y ¿qué pasa con el hogar, con la familia, con la vida? Se cae.
se desmorona, ¿verdad? En la página 153 ustedes ven a judíos en oración frente al muro occidental o el muro de los lamentos. Y ustedes ven los bloques de piedra, cómo es que se construían esos muros, ¿ok? Vamos adelante. Los profesionales de la medicina. Ya hablamos acerca de la albañilería, la construcción. Ahora vamos a ir a la medicina en los tiempos bíblicos. Leyes sanitarias, primero que nada en el recuadro. Dios dio al pueblo judío varios mandamientos cuya significación médica ha sido apreciada solo en tiempos recientes. Deuteronomio 23:13 aseguraba que el soldado llevara una pala a fin de poder enterrar todo excremento ¿qué? Humano. Miren, desde Deuteronomio a un pueblo judío nómada, seminómada y luego establecido, se le encargaba por higiene que cuando fueran a hacer sus necesidades, ¿qué hicieran? Las enterraran. Ojalá eso se les hubiera ocurrido a los franceses, ¿verdad? A la Francia que nosotros vemos en la época de la conquista y todo eso. ¿Qué era lo que se acostumbraba en Francia? Tirar el excremento humano por la ventana, a las calles, por el balcón, y nada más gritaban, agua va, ahí va, y lo tiraban. Y las ciudades llenas de ratas y de todo. Ustedes saben cómo es que se inventó el trono, ¿verdad que sí? El trono se inventó para una reina, con la necesidad de que se le hiciera más fácil hacer sus necesidades. Entonces literal se hizo una caja, ¿verdad? Como las cajas de los baños que ponen en las fiestas o en las ferias, ¿cómo le llaman? Porta party, ¿verdad que sí? O en la construcción, que tiene una caja, le echan líquido que huela bonito y ahí todo el mundo va y hace su necesidad. Y luego se lo llevan o lo vacían, ¿verdad? Así era el trono, una silla con una caja para que la reina hiciera sus necesidades. Por eso es que se le quedó al toilet, que después se inventó, ¿verdad? Que voy a ir al trono, ¿verdad? Porque ahí inició todo. Entonces, es impresionante que en tiempos bíblicos había más higiene que en la época medieval y en todas estas otras épocas, época de la conquista, etcétera. En Levítico 13 asegura el aislamiento de todos los quienes, los leprosos. Ustedes saben que en la actualidad no hay cura para la lepra, ¿verdad? Igual siguen aislados, no se ha descubierto cura para la lepra. ¿Ustedes creen que todavía hay leprosos? Seguro que sí. En aquel entonces era más contagioso porque no se conocía nada de la enfermedad. Solamente sabía que se les empezaba a caer la piel y pedazos de carne, empezaban a ponerse blancos de la piel y se empezaba a pudrir la piel. ¿Se imaginan el hedor, el dolor, todo lo que sufría una persona leprosa? Se tenían que aislar porque es una enfermedad muy contagiosa, ¿verdad? Se ha sugerido que la insistencia en la circuncisión ha llevado a una incidencia muy pequeña de cáncer de la cervix ¿qué? Uteriana, y que la prohibición de matrimonios por ciertos grados de parentesco tenía la intención de controlar una variedad de enfermedades ¿qué? Hereditarias. Desde entonces, sin tener conocimientos de genética, ya se les había dado leyes sanitarias, ¿verdad? Por ejemplo, la circuncisión, por ejemplo, el no allegarse a parientes cercanos porque podían venir con enfermedades, ¿ok? Los profesionales de la medicina. A los judíos se les prometía la salud si obedecían las leyes ¿de quién? De Dios. Eso está en Éxodo 15:26. Y les fueron dadas una serie de leyes sanitarias. Por ejemplo, reposo y relajamiento periódicos. ¿Ustedes creen que es importante el reposo? No se diga en este país. La mayoría de nosotros andamos como estresados y a la carrera. Andamos ya sea viendo el reloj o viendo el reloj en el celular y las fechas con nuestras agendas. Tengo que hacer esto, esto y esto y esto, a tal hora que de estar aquí, y te la pasas corriendo.
Si no hay reposo y relajamiento, terminas ¿qué? Enfermo de estrés y ansiedad y todas las enfermedades que conlleva esto. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos dio el ejemplo de guardar ¿qué? Reposo, ¿verdad? Nosotros, nuestro día de reposo, pues usualmente es el domingo. Ya cuando tú llegas a un nivel diferente, que has reducido tus gastos y que puedes estar bien, yo siempre le recomiendo a las personas, no trabaje los sábados, trabaja de lunes a viernes. El sábado dedícalo a la familia y a ciertas actividades que hay en la iglesia, y el domingo dedícalo a Dios. Y mira, vas a estar tranquilo. Pero si trabajas de domingo a domingo, Dios mío, eso está tremendo. No descansar. En ocasiones es necesario el reposo, el relajamiento, ¿verdad? También los alimentos ¿qué? Adecuados. Evitación de agua ¿qué? Contaminada. Limpieza, separación de las enfermedades contagiosas que cuando eran obedecidas conducían a un elevado nivel de ¿qué? De salud. No es que Dios les iba a sanar, sino que les estaba dando órdenes higiénicas. Y obvio que si tú le obedeces a Dios con esas órdenes de higiene, pues vas a tener y vas a gozar de buena ¿qué? De buena salud. ¿Cierto que sí? Si las leyes eran desobedecidas, el resultado era ¿qué? La enfermedad. No era que Dios te enfermaba, sino que violabas ¿qué? Leyes. Hoy nosotros en sanidad le llamamos la violación de leyes ¿qué? Naturales. Si estamos en invierno, tú estás en lo calientito y sales al frillazo, descalzo, sin jacket y en shorts, ¿qué va a pasar al siguiente día? Vas a estar bien enfermo. ¿Por qué? ¿Dios te enfermó? No. Violaste una ley natural que dice que si tú te expones a cambios extremos de clima te vas a enfermar. ¿Le podemos reclamar a Dios por una cirrosis por beber alcohol por muchos años? No. Dios te dice, no te dejes llevar por las borracheras, no te dejes guiar por el vino que rojea, etcétera, pero que es como escorpión, que al final de cuentas te destruye. ¿Le podemos echar la culpa a Dios por un cáncer de pulmón por causa del tabaco? No, estás violando leyes naturales, y la desobediencia a esas leyes naturales recaen en enfermedad. No había necesidad de médicos y cualquiera que recurriera a ellos era objeto de censura por ir contra la voluntad de ¿quién? De Dios. Esto le sucedió al rey Asa en 2 de Crónicas 16:12. El procedimiento correcto en caso de enfermedad era la oración ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es el sanador. De hecho hay un nombre compuesto para decir es Dios mi sanador. Pero en otros países se daba una diferente actitud. En Egipto y Babilonia la enfermedad era considerada como el resultado de la actividad de los espíritus y se demandaban médicos que contrarrestaran. Ahora, ¿qué clase de médicos eran? No eran médicos, eran brujos, comanches que le pudiéramos llamar, que te querían hacer limpias y ramas y un montón de cosas, porque se consideraba que la enfermedad era por causa de ¿quiénes? De espíritus. Ahora, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no estaban tan alejados de esta creencia. ¿Por qué? Porque en una ocasión se creía que había cierto enfermo y que esa enfermedad era causada por ¿quiénes? Por demonios. En algunas otras ocasiones se creía y se pensaba, los discípulos le dijeron que las enfermedades eran causadas ¿por qué? Por algún pecado. A Job sus amigos le acusaban ¿de qué? De estar en desobediencia, de estar en pecado, y por eso le había venido todo lo que le había venido. Mas sin embargo, con aquel ciego a quienes los discípulos preguntaron ¿quién pecó, este o sus padres? El Señor dijo que nadie, ninguno. Este caso nada más es para que se glorifique el nombre del Señor a través de la sanidad. Les hago una pregunta: ¿Dios todavía sigue sanando? ¿Dios todavía tiene el poder para sanar? Pero ¿por qué no sana? Nos hace falta fe en muchas ocasiones. ¿Qué más?
Lo dejamos como última opción en lugar de ser la primera opción. Tenemos tantos médicos que no acudimos a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Pero hay ocasiones en que solamente te queda orar y esperar ¿en quién? En Dios. ¿Ok? Ya en el Nuevo Testamento esto va a cambiar. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿ok? Aunque la actividad médica descendía en ocasiones al nivel de la magia, también abrió el paso a la cirugía y el desarrollo de la herboristería o medicina ¿qué? Natural, en base de plantas, en base de hierbas, ¿ok? Ahora, les puedo corregir en algo, algunos, ¿me lo permiten y no se me molestan? A los naturistas no les llame doctores, porque para tener un doctorado mínimo necesitas de 6 a 8 años de escuela. Son naturistas, ¿ok? Que fueron y hicieron una carrera para conocer lo que hace cada planta. Les hago una pregunta: ¿será que las plantas creadas por Dios son buenas para algunas enfermedades? Seguro que sí. ¿Los remedios son buenos? Seguro que sí, pero toman más tiempo que un compuesto químico. Por ejemplo, si tú tratas de bajar una inflamación a base de hierbas, te vas a tardar días para que esa hierba haga su efecto o ese té. Pero ¿qué pasa cuando te avientas 800 miligramos de ibuprofeno? Rapidito se desinflama. ¿Sí ven? Entonces, la medicina no es mala. Las hierbas no son malas. Se pueden usar y muchas son muy buenas. Pero al final de cuentas, el único que nosotros debemos de distinguir como nuestro sanador, ¿quién es? Dios. Y pedirle: usa esto, usa los médicos, usa la medicina, usa este remedio para mi sanidad. ¿Vamos bien hasta ahí? El asunto es cuando le damos toda la gloria a alguien en lugar de al creador de todas las cosas. Porque todo lo creado proviene ¿de quién? Del creador, que hizo todas las materias primas y la inteligencia del ser humano para venir con estas medicinas. Ahora les hago una pregunta: ¿será que son importantes las medicinas? Porque ahora caemos en el legalismo, y eso es lo que el Nuevo Testamento trata. En el Antiguo Testamento era 100%, si tú vas al doctor estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Hoy hay denominaciones cristianas evangélicas que si tú vas al doctor o tomas una medicina estás en pecado, porque se cree que Dios es el sanador y que si tú no dependes 100% de Dios y vas al médico, te hace falta fe, y esa fe es pecado delante de Dios. Pero entonces, ¿por qué Pablo tenía un médico de cabecera? En el último podcast hablamos acerca del legalismo con los pastores. El legalismo es terrible. Yo nací en una iglesia legalista como cristiano evangélico. Cuidadito con que tuvieras un dolor de cabeza y te tomaras una pastilla para el dolor de cabeza. Era la persona más falta de fe que existía, por no confiar y depender en Dios y andar usando medicinas. Casi que te excomulgaban por falta de fe. El legalismo es terrible. Entonces, les hago una pregunta: ¿será que hay tratamientos que las personas necesitan que no los puedes tener con hierbas? Les doy un ejemplo así. Cuando mi hermanita, la mayor, que ustedes saben, si alguna vez les hace una grosería de dejarles con la mano estirada, o si la ven que se golpea sola, o que hace un berrincho, lo que sea, es porque tiene esquizofrenia y la epilepsia y toda la medicina. Como dice alguien, estoy bajo medicamento muy fuerte, ¿verdad? Cuando llegó de México, Dios mío, ahora entiendo por qué mi mamá sufría. En una ocasión se trató de tirar del carro mientras iba corriendo. En otra ocasión en un parque se revolcó en el asfalto. Hubieran visto cómo terminó. En otra ocasión nos hizo una escena en Burger King, revolcándose y llorando. Hoy nada más se pega y se golpea y luego le echa la culpa a alguien, que alguien le pegó. Pero su problema es, ella tiene medicina de psiquiatra y neurólogo. Quítale 2 días su medicina
And she got crazy. Se transforma. ¿Se trató con medicina natural? Sí. Pero el cerebro tiene ciertos químicos que si tú no le das esos químicos con medicina química, no la puedes tener hasta cierto punto normal. Así es que no nos vayamos al legalismo, porque en ocasiones Dios se basa de la medicina para traernos hasta cierto punto, por lo menos un poco de alivio. ¿Me siguen hasta aquí? El código legal de Hammurabi, que ya hemos hablado acerca de él, decía que si alguien operaba los ojos de un paciente con una lanceta de cobre y aquel hombre perdía el ojo del cirujano había también que ser cegado en una lanceta de, pobrecitos de los cirujanos del Antiguo Testamento, ojo por ojo. Si operaban y hacían una cirugía en un ojo y el paciente perdía el ojo, ahora le tocaba al cirujano también perder el ojo. Imagínense ustedes eso, ¿ok? Los egipcios eran diestros en neurocirugía. Abrían orificios en el cráneo para dejar salir el mal espíritu, pero al hacerlo aliviaban la presión interior, lo que en ocasiones llevaba a curaciones. También se practicaba esta especialidad en Laquis. Los egipcios tenían también dentistas y algunos de los fenicios tenían dientes ¿de qué? De oro. Lo que hoy nosotros le llamamos, ¿cómo con los dentistas? ¿Cómo se les llama cuando te ponen? Ajá, o puentes, o no sé cómo le llamen. Anyways, dientes de oro. Hasta la fecha se sigue haciendo eso hoy. Bueno, dependiendo del poder adquisitivo que alguien tenga, ¿verdad? Imagínate que venga alguien y con un diente de oro y tú, ay. Cuando los ves así hasta les ponen el apodo del diente de oro, ¿verdad? Desde la antigüedad con los egipcios los vemos practicando neurocirugías, etcétera. Y todo eso ha ido de más a más. A pesar de la actitud teológica de los judíos, parece que mucha de la actitud de las naciones que los rodeaban se les pegó. A nivel popular parece que la gente llevaba amuletos para mantener alejados a los espíritus malos, y habían médicos como lo sabía el rey Asa, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco acerca de los amuletos. ¿Ustedes creen que los amuletos funcionen? No, ahí sí ya no. Una cosa son las hierbas, ¿ok? Y tampoco me vengan a decir que una hierba solamente sin tomar o sin untar va a hacer efecto. Porque si no entra el cuerpo a través de la piel o a través de bebida o a través de alimento, pues no va a haber efecto, ¿ok? Menos un amuleto. Ya estamos hablando de ocultismo, brujería, hechicería, adivinación. Ahora, no hay nada que ahuyente bíblicamente los malos espíritus. El único que puede ir en contra de los malos espíritus es el poder de Dios. That's it, la autoridad de Cristo, ¿verdad? El nombre de Jesús, dice la palabra. De ahí no hay nada que pueda ahuyentar los malos espíritus. ¿Me siguen hasta aquí? La medicina en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús había una actitud ambigua acerca de la medicina. Marcos 1:32 al 34 parece indicar que había una gran cantidad de ¿qué? De enfermedades. Eran tantas las enfermedades que la Escritura dice que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo estuvo ¿qué? Sanando enfermos. ¿Cuánto tiempo? Todo el día. Y al final de esa jornada laboral sanando enfermos quedó exhausto. Nuestro Señor Jesús adquirió tal fama por sanar a los enfermos que dice que eran traídos de toda clase de enfermedades, y a todos él que sanaba. Había muchas enfermedades en tiempos bíblicos. Estas incluían la lepra, que era incurable. ¿Y quién la curó? ¿Quién la sanó? Nuestro Señor Jesús. Yo le voy a dar un fuerte aplauso al poder de Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Me dicen amén? La Escritura cuenta que cuando Dios ha sanado leprosos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la piel queda tan suave como si fuera una piel de ¿qué? De bebé. Es así de grande el poder del Dios tan grande y poderoso
que tenemos. Lo único que nos hace falta es depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él y seguir el ejemplo y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo a Pedro: no dudes. Porque lo que mata la fe es ¿qué? La duda. La lepra, enfermedades causadas por una dieta deficiente y por la polución, disentería, cólera, tifus, beriberi, hidropesia, etcétera. Ceguera debido al polvo riento del ambiente, al polvoriento del ambiente, sordera y parálisis. También se daban la epilepsia y otras dolencias del sistema ¿qué? Esas eran las enfermedades más comunes en la época de Jesús. Leprosos, ciegos, sordos, personas que no podían caminar, personas que tenían manos o brazos secos, y aún ¿qué? La epilepsia. Ustedes saben que algunos eruditos creían que quizá la enfermedad o el aguijón al que Pablo se refiere podría ser la epilepsia. Porque a los Gálatas les dice: cuando yo fui a ustedes, ustedes no me escupieron. Cuando tú estudias la historia y la cultura en la ciudad de Galacia, a las personas a las que se escupía eran las personas que sufrían de epilepsia. Por eso no hay acuerdo 100% de cuál era la enfermedad que tenía el apóstol Pablo. Algunos creen que pudo haber sido epilepsia, algunos otros ceguera causada por la malaria en los viajes misioneros, porque nosotros vemos a Marcos regresándose de un viaje misionero. ¿Por qué? Por temor a la malaria. Ese mosquito, ese zancudo, es muy probable que le haya provocado fuertes dolores de cabeza, fuertes migrañas, y que las migrañas le hubieran traído ceguera. Y esas son las dos cosas que pudieran ser el aguijón al que Pablo se refiere. ¿Vamos bien hasta ahí? Se puede encontrar referencias de estas enfermedades en Segunda de Samuel, y ahí tienen ustedes las citas, ¿ok? Ante esta situación, los judíos seguían con incertidumbre acerca de los médicos. Creían que había una relación entre la enfermedad y ¿quién? Y el pecado. Eso nosotros lo vemos a su mayor esplendor en Job. Algo hiciste, por eso te estás enfermando, estás en pecado. Mas sin embargo era una prueba de parte de Dios, ¿verdad que sí? Y citaban refranes como: médico, cúrate a ti. No eran vistos con buenos ojos, porque la sanidad para el judío venía ¿de quién? De Dios. Pero a pesar de todo había la norma de que cada ciudad debía tener su médico, por lo que la mujer con el flujo de sangre pudo consultar ¿a quiénes? A varios. Es decir, había visitado varias ciudades. Por eso es que se había gastado absolutamente todo su dinero. ¿Durante cuántos años? 12 años. Y pagarle al médico no era algo fácil. Y había siempre un médico en el templo para cuidar de los sacerdotes que cayeran enfermos debido a su hábito de caminar ¿qué? Descalzos. Es evidente que Marcos sentía mucho respeto por los médicos. Eso está en Marcos 5:26. La actitud de Jesús no contradijo al Antiguo Testamento. Parece que consideraba que la enfermedad era el resultado de la malvada actividad de Satanás. ¿En quién? En el mundo, y que debía de ser combatida como tal. Sin embargo, Jesús no aceptaba que la enfermedad fuera necesariamente el resultado del pecado del individuo. Esto queda claro en Juan 9:1 al 13. Aunque sí, Satanás en muchas ocasiones es quien enferma, o es el agente que trae la enfermedad. Por ejemplo, ¿quién fue el agente que trajo la enfermedad a Job? Satanás. ¿Con el permiso de quién? De Dios. Si Dios no lo permite, no te puede tocar. En algunas ocasiones sí es así. En algunas otras ocasiones también puede ser producto del pecado, una enfermedad. Por ejemplo, Pablo le dice a los corintios: hay pecados de muerte física, no muerte espiritual, y hay pecados que no son de muerte. Por los pecados de muerte yo les digo que ni oren. Oren por aquellos pecados que no son de muerte. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un pecado de muerte y uno que no? Bueno,
La diferencia es una enfermedad contraída por el pecado. Cuando hay una enfermedad contraída por el pecado, por ejemplo, desviaciones sexuales, vestismo, que se practicaba mucho en tiempos bíblicos, tener relaciones sexuales con animales, eso te va a traer una enfermedad. Y no va a ser cualquier enfermedad, va a ser una enfermedad ¿de qué? De muerte, el bestialismo, ¿verdad que sí? O por ejemplo, el incesto. Eso puede traer alguna enfermedad, etcétera. O quizá alguna otra enfermedad como resultado de una vida depravada. Por ejemplo, un SIDA, qué sé yo, cáncer causado por el tabaco, como les decía, una cirrosis causada por el alcohol. Cosas como esas, ahí el apóstol Pablo dice, eso va a traer la muerte, ya ni oren por eso, porque es el resultado y la consecuencia del pecado. Lo único que Dios va a hacer es darte fuerzas para poder resistir y vivir con la consecuencia de tu pecado. Pero vas a tener que aprender a vivir así. No sé si me estoy explicando, pero hay otros pecados o enfermedades provocadas por pecados que no son para muerte física. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Ya les hablé acerca de esto, ¿verdad? Jesús aceptaba que algunas enfermedades eran resultado de la posesión demoníaca. Claro que sí. Hoy en día todavía puede que haya enfermedades que dan como resultado por causa de la posesión demoníaca, ¿verdad que sí? Especialmente si hay alguien que se expone y abre puertas. Puede experimentar delirios, puede experimentar locura, puede experimentar alucinaciones que son reales por exponerse y abrir puertas al enemigo. ¿Vamos bien hasta ahí? Y las trataba como tales, pero no trató todas las enfermedades por medio de ese método. Fue esta actitud hacia la enfermedad lo que aceleró la aceptación cristiana de los médicos en la iglesia ¿qué? Primitiva. Lucas, como médico, era compañero de viaje del apóstol Pablo. Naturalmente él era un médico ¿qué? Griego, bien educado, y la medicina griega se había desarrollado mucho siguiendo las enseñanzas de Hipócrates. Los médicos pronunciaban un juramento de que la vida de un paciente debía quedar en primer lugar, de que nunca abusarían de las mujeres y que nunca provocarían abortos y que nunca revelarían información confidencial. Había una gran escuela de medicina ¿en dónde? En Alejandría. De ahí salió Lucas con todo eso que prometían los médicos. Hoy en día eso no sucede. ¿Me siguen hasta aquí? Y si sucede, sucede de palabras, pero no en acción. Por ello muy pocos judíos estudiaban medicina, pero estaban frecuentemente satisfechos por los servicios de un médico a pesar de sus recelos. Y ahí ustedes ven la imagen de un médico con sus utensilios primitivos de medicina. Financieros y mercaderes, ¿ok? Ahí nosotros vemos algunas medidas y eso vamos a hablar acerca de las monedas, ¿verdad? O el dinero en la época bíblica, un poco acerca del comercio, etcétera. Una brasa, ustedes ven ahí, brazos extendidos de un lado hasta el otro lado. Un codo desde esta parte hasta la punta de los dedos. Eso es un codo. Esas son las medidas que nosotros vemos en la Biblia, algunas de ellas, por ejemplo, ¿verdad? Medidas lineales. Las medidas lineales surgieron de las proporciones del cuerpo humano: el dedo, el palmo corto, el palmo largo, la distancia entre el extremo del pulgar y el del meñique totalmente ¿qué? Extendidos. Ustedes saben que todavía hay lugares donde se venden, por ejemplo, lazo o telas embrazada y se mide de lado a lado. ¿Sí ven? Y esas son las medidas.
Recuérdense que todavía no estaba desarrollado como hoy, que nosotros tenemos el tape measure, la regla, etcétera. ¿Ok? Vamos adelante. Y la brasa, que eran distancia entre los extremos de ambos dedos, corazones con los brazos extendidos en cruz. Con eso se consigue una tabla de longitudes como la que sigue. 4 dedos es igual a ¿qué? A un palmo corto. 3 palmos igual a 3 palmos cortos igual a un palmo largo. 2 palmos largos igual a un codo. Y 4 codos igual a una brazada, una brasa. ¿Ok? Ahí lo podemos ver ya en medidas, etcétera. Ustedes luego lo pueden estudiar. ¿Ok? Luego, existía un codo largo o real de 7 palmos cortos o 28 dedos. Todas las medidas reales eran mayores que las normales. También había codos viejos y nuevos en general, etcétera. Las distancias mayores eran vagamente mencionadas en términos de varios días de viaje. Mucho tiempo después, los griegos emplearon una medida llamada ¿qué? Estadio. Y esas medidas nosotros las vemos mucho ¿en qué libro? En el Apocalipsis, ¿verdad que sí? Ahí vemos mucho de esto, de estas medidas. O en profecías, en libros proféticos, ¿verdad? Un estadio griego, stadión, plural, stadia, que era de unos 180 metros, y se menciona en el libro de Macabeos. La distancia no se empleaba para calcular áreas como en nuestro sistema. Un acre era la cantidad de tierra que podía ser arada por un buey en un ¿qué? En un día. La máxima distancia que se podía andar en sábado, camino de un sábado, en Hechos 1:12 era de 2000 ¿qué? Pasos, una distancia de ida y vuelta de una milla ¿qué? Romana. Y nosotros vemos, si el soldado romano te obliga a llevar su equipaje una milla, llévala ¿cuántos? 2, ¿verdad que sí? La cantidad de pasos que se podía caminar en día sábado y no más de ahí. Nosotros cuando empezamos a poner sillas tratamos de hacerlo a la antigüita y no nos funcionó. Yo les decía 2 pasos, 2 pies, y algunos calzan más que otros, así es que todo quedaba chueco, ¿verdad? Unos del 5, otros del 6, otros del 9, otros del 10, es que tiene pie más grande. ¿Qué hicimos? Hicimos una medida con tape y lo marcamos, pero era un pequeño caos porque entonces ya no daba, ¿ok? O cuando tratas de medir en pasos, que uno lo da más grande que otro, etcétera, ¿ok? Capacidad, la capacidad se medía originalmente de una manera similar, casera, dando el nombre de contenedor, el nombre a la medida de capacidad. La medida más grande de áridos era el ¿qué? El homer, que significa carga de ¿qué? De asno. Y se empleaba ¿para qué? Para cereales. ¿Cómo se llama esa medida? Homer. Diga conmigo por favor, homer. Eso lo vamos a ver en la Biblia, ¿ok? ¿Y qué significa homer? Carga de asno, y se utilizaba usualmente para cereales. El efa era una gran vasija con una tapadera, y según Zacarías 5, 6 y 7 al 7, era lo suficiente grande para contener ¿una qué? Una mujer. Era una décima parte de un homer, y se empleaba también para medir ¿qué? Cereales. El gomer era la menor medida para cereales y era un décimo de efa, ¿ok? Probablemente era del mismo tamaño que un isarión, que significa ¿qué? Décimo. Eso lo vemos también en la Biblia. Y se empleaba para medir ¿qué? Harina. Eso lo vemos en Éxodo 29:40. El equivalente líquido del efa era el ¿qué? El bato, esto de una tabla de base 10. 10 gomer y sarión igual a un efa o bato. Y 10 efa o bato igual a un homer. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Vamos adelante. Sin relación alguna con esta tabla decimal estaba el hin,
que se empleaba para medir ofrendas de aceite y ¿qué? Y vino, alrededor de los 3 litros ¿qué? Y medio. ¿Cuánto vale un hin? 3 litros y medio. Un sexto de hin era el mínimo de agua necesaria para cada ¿qué? Día, ¿ok? En tiempos posteriores parece haberse desarrollado una mayor precisión. Los asirios desarrollaron un sistema de base 6. Su sistema era 6 QA igual a un situ, 30 situs igual a un gur. Las palabras suenan muy parecidas a las palabras hebreas kab, sea y kor, y puede ser que los judíos adaptaran el sistema y lo emplearon junto con el antiguo. Esto significaría que un kab era un sea y un sea un kor o coro. Vámonos al peso para no aburrirlos con todos estos, ¿ok? Que eso sí lo vemos siempre en el Nuevo Testamento. El verbo pesar es shakal, en hebreo ciclo, y por esta razón el ciclo vino a ser el peso ¿qué? Básico. El cabello de Absalón pesaba 200 ¿qué? Ciclos, ¿ok? Eso está en 2 de Samuel 14:26. En base de las cifras que tenemos en Éxodo 38, 25 al 26, podemos calcular que un beca era medio ciclo y que el talento tenía 300 ¿qué? ¿Cuánto tiene un talento? 300 ciclos. Posteriormente se añadió otro peso llamado mina, que probablemente pesaba 50 ¿qué? Ciclos. Eso lo vemos en medidas que da Jesús, ¿verdad? Y lo vemos en las parábolas de ¿qué? De las minas, ¿verdad? 50 ciclos esto de la siguiente tabla. 2 becas era un ¿qué? Un ciclo. 50 ciclos era una mina. Y 60 minas era ¿qué? Lo vemos en la parábola de los talentos, ¿verdad que sí? Los nombres en la tabla anterior fueron adoptados en otros países, pero los múltiplos y pesos reales eran ¿qué? Diferentes. El acuñado de moneda. En los primeros tiempos de la Biblia, el comercio se llevaba a cabo mediante intercambio, pero pronto se vio que era más conveniente intercambiar algo por algo que a su vez pudiera ser intercambiado por otras cosas. Ustedes sabían que ahorita hay un país, bueno, no sé si sea el único o hay más países, pero ahorita uno de los que están haciendo mucho este intercambio, que nosotros le llamamos trueque, es Venezuela. La gente manda de otros países artículos a Venezuela, los familiares los reciben, se reúnen en un parque y empiezan a hacer intercambio de artículos. Meramente trueque. Eso era lo que se acostumbraba en la antigüedad. Después dijeron, ok, mejor vamos a intercambiar productos por algo que yo pueda recibir y que ese algo lo pueda utilizar para comprar otra cosa, ¿ok? Esto se hacía por medio de cantidades pesadas de metal. Abraham pesó 400 ciclos de ¿qué? De plata, como pago por un sepulcro para su familia. Eso está en Génesis 23, 16. Los metales empleados en el intercambio eran principalmente ¿qué? Oro, ¿qué más? Plata y cobre. Eso era cuando las monedas valían, ¿verdad? Ya después las empezaron a hacer billetes de plástico, de papel y un montón de cosas, ¿verdad? Así es que si tiene monedas de plata y de oro, pues cuídelas. Y si no las tiene, se pueden comprar coins de oro y coins de plata. Y aún coins de cobre, ¿ok? Los metales, en cierto momento en la historia, el metal recibió formas normalizadas de ¿qué? De discos, barras y anillos, pero la verdadera acuñación no comenzó hasta el siglo ¿qué? 7 antes de Cristo. Se puso entonces la marca del rey sobre una pieza de metal para garantizar su peso y pureza y por ello su valor. Hoy en día hay un escritor que yo les mencionaba a los hermanos de la clase de libertad financiera. Y siempre, ya en sus últimos libros, siempre habla cuando el presidente Nixon dejó de
a poner el valor en oro y en el dólar, ahí se fue toda la ruina. ¿Por qué? Porque todo el dinero que tenías debía de fundamentarse en lingotes ¿de qué? De oro. ¿Cuándo sucedió eso? Todo mundo tenía a Estados Unidos como lo máximo para poder guardar y embovedar el oro. Pero hubo un momento en que todos los países que tenían oro en Estados Unidos empezaron a pedirle el oro. Entonces Estados Unidos vio que se estaba yendo el oro del país y ahí hubo cambios. Por eso es que hay muchos que piensan, y ahí yo no sé, ¿verdad?, que la mejor manera de guardar el dinero pues es en metales preciosos. Por ejemplo, el oro, ¿ok? Vamos adelante. Se pone la marca del rey, habla acerca de la pureza del metal y del peso. Y no solamente eso, sino ahora el valor. Las monedas no son mencionadas hasta un tiempo bastante tardío en la Biblia, solo en tiempos de Nehemías. Leemos acerca de dracmas ¿de qué? De oro. Y ya en tiempos de Nehemías, hasta entonces es que empezamos a ver monedas. Y las monedas se siguen utilizando impresionantemente hasta el día de hoy, con un valor. Y lo más bonito de las monedas es cuando les dices a tus niños: aquí tengo todas estas, especialmente aquí en Estados Unidos, después de llenar esos barriles. Si las ponen en los paquetitos, si las cambian, se quedan con el dinero. Y ya ves esos niños contando los paquetitos de $10 o de $5 o de $1. Y ya van 50, ya van 60. ¿En puro qué? Puro cambio, puras moneditas. ¿Verdad que sí? Hasta entonces las empezamos a ver, que fueron acuñadas por Darío de Persia, de quien recibieron su nombre. Dóricos, las monedas se emplearon más abundantemente en los tiempos del Nuevo Testamento, pero había tantos tipos que el dinero llevaba ¿a qué? A confusión, ¿ok? Funcionaba 3 sistemas monetarios. La acuñación romana tenía curso internacional. Hoy, ¿cuál vendría siendo la acuñación o el curso internacional? El dólar. A cualquier parte del mundo, moneda universal, el dólar, ¿verdad? Eso era la moneda romana. En cualquier parte del imperio tú la podías utilizar, internacional, ¿ok? Monedas de cobre y bronce, plata y oro. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que no llevaran consigo oro, plata ni cobre en sus bolsas, en Mateo 10:9, estaba probablemente haciendo esa referencia a las monedas que no piensen que eran lingotes o pedazos de oro, pedazos de plata. Era dinero, eran monedas, ¿verdad? De diferentes lugares, especialmente las romanas. Acuñaciones romanas: 4 cuadrantes, un as o moneda de ¿qué? De cobre, ¿verdad? 4 haces, un cesterio, sestercio, bronce. 4 sestercios, un denario de ¿qué? De plata. 25 denarios igual a un áureo u oro, ¿verdad? Ahí ustedes ven las monedas. Doble ciclo de Sidón, representando al gran rey de Persia en su carruaje. Entre el 400 al 350 antes de Cristo es esa moneda. Luego la moneda de la segunda rebelión judía, con la única conocida representación temprana del templo de Herodes en el arca con el arca del pacto adentro, ¿ok? Luego la moneda del tiempo del emperador romano Máximo, 235 al 38 después de Cristo, representando el templo de Diana. ¿En dónde? En Éfeso. Luego vemos la moneda de la segunda rebelión judía en el primer siglo después de Cristo, descubiertas durante las excavaciones en Tel Barequet en Israel. Luego la moneda del procurador Poncio Pilato en el año 30 después de Cristo. Ahí ven una moneda de esas. Moneda del procurador Antonio Félix, 59 después de Cristo. Más monedas de la segunda rebelión judía encontradas en Tel Barequet Israel. Vamos a las medidas de manera rapidita. 2 dracmas igual a un didadracma. 2 didadracmas igual a un tetradracma o estátero. 2 tetadracmas, una mina,
una gran cantidad de minas igual a un talento. Ya después ustedes pueden repasar todo eso, porque créanme que no se nos va a quedar todo y tampoco lo vamos a utilizar, así es que no se preocupen, ¿ok? El cambio de monedas, los que trabajaban con dinero tenían oportunidades de sobras para trabajar, ¿ok? Se precisaba de cambistas cuando se precisaba de unas monedas concretas y se cargaban un 10% generalmente por el cambio. ¿En dónde vemos nosotros los cambistas? En el templo. Estamos en la página 162. Era un negocio y por cambiar se cobraba el 10%. ¿Ok? De la máxima importancia era el dinero que se empleaba en el templo, donde estaban ¿quiénes? Los cambistas, donde se necesitaba para pagar el tributo y para pagar los animales sacrificiales que habían sido certificados como ritualmente ¿qué? Limpios. ¿Cuál era el problema? Escuchen aquí porque esto es bien interesante. Dice que había una fiesta donde tenían que venir de todas las regiones para las fiestas. ¿A dónde? A Jerusalén, a adorar y a ofrecer ¿qué? Sacrificio. Pero para los rituales judíos deberías de traer animales 100% puros, sin enfermedades, sin nada. Los animales que se traían con las caminatas que se hacían, los días que se tardaban, llegaban enfermos la mayoría. Entonces ya no se acostumbraba a traer los animales para el sacrificio, sino que se compraban ahí mismo en Jerusalén. Pero recuerden que estamos en la época helenista, donde venían de diferentes ciudades, lo vemos en el libro de Hechos. ¿Qué sucede? Cada uno trae diferentes monedas, pero para poder pagar por los animales, pues hay que cambiar la moneda y dar el pago que se debe de dar. Para eso estaban los cambistas. No era malo comprar los animales, no era malo que estuvieran ahí los cambistas. El problema eran los abusos y la venta de animales como si fueran puros, pero que ya estaban mal, ya no estaban 100% para los rituales. Se daba lo peor, ¿ok? Vamos ahí. Algunos creen que Nehemías acuñó moneda especial para este objeto y esta práctica había persistido. Para este cambio se cargaba un 12%. Cuando Jesús echó a los cambistas del dinero en el templo, parece haber estado actuando sobre el principio de dos grandes profecías mesiánicas. Eso está en el Salmo 69:9 y Malaquías 3:1-4, también Juan 2:17. No se trataba de que los cambistas estuvieran ejerciendo una actividad criminal, sino que no era una actividad lo suficientemente buena para la casa de ¿quién? De Dios. Ahora, ojo aquí. Aquí entramos a cultura. Nosotros vemos que cuando un hermano judío tuyo, otro judío, te pedía algo, tú tenías que darle. Por ejemplo, esta semana estaba estudiando la historia de David y Abigail. Y el esposo de Abigail, se me fue su nombre, ¿cómo se llama? Ayúdenme. Nabal, ¿verdad que sí? Y su insensatez. Estaban en la época de la esquila, ¿verdad? De que le quitaban la lana a las ovejas. Ya hablamos acerca de eso. Era fiesta. Si alguien te mandaba a pedir algo, tú tenías que invitarlo y proveerle todo lo que te pidiera. Aparte que con un hermano judío no podías cobrar ¿qué? Intereses cuando le hacías un préstamo. Y ahí vemos nosotros las cosas que están sucediendo y los abusos que se empiezan a dar. Las personas que cambiaban monedas podían también prestar ¿qué? Dinero. De hecho, la mesa por la que pasaba el dinero era llamada un ¿qué? Un banco. Los cambistas también eran prestamistas o banqueros. Jesús sugirió en su relato del dinero confiado a los siervos del rey que hubiera podido ser invertido con el fin de recoger ¿qué? El interés de parte de los cambistas o de parte de los que prestaban dinero o del banquero. Hay aquí una cuestión que debe de ser aclarada. En los tiempos del Antiguo Testamento la vida se basaba en una economía agrícola simple. Nadie necesitaba ¿qué? De préstamos para inversiones. Los préstamos eran necesarios para ayudar a alguien a superar tiempos difíciles. Por esta razón no se permitían los intereses, porque ello hubiera significado aprovecharse del apuro de un
hermano. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Pero del extraño se podía exigir ¿qué? Intereses. Del que no era un hermano judío. ¿Ok? Para la época del Nuevo Testamento la economía había cambiado y era posible prestar dinero para apoyar una empresa comercial y esperar por ello un beneficio, como en las parábolas. Pero Jesús seguía condenando los préstamos privados ¿con qué? Con interés. ¿Qué fue lo que enojó a Jesús, por lo cual empezó a tirar las mesas de los cambistas? Los abusos, los intereses que no se deberían de cobrar, para cambiar los porcentajes que se cobraban, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí ustedes tienen una imagen, maqueta del templo de Herodes, mostrando las mesas de los comerciantes afuera del monte del templo. Entre los comerciantes se incluían cambistas, a quienes Jesús echó cuando purificó ¿qué? ¿Sí pueden ver la maqueta o no? La imagen. Ahí ustedes ven que tienen los productos para el sacrificio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso fue lo que enojó a Jesús y por eso empezó a hacer tiradero de mesas. Tributación. Otros empleaban en relación de tributos. En los primeros tiempos de la historia de Israel, la tributación se empleaba solo para sostener el tabernáculo y ¿qué? Y el templo. Cuando el pueblo deseó un rey, Samuel les advirtió que se encontrarían con un aumento de ¿qué? De tributación. Ahora el rey iba a querer ¿qué? Impuestos, ¿verdad que sí? Y así fue. El programa de edificaciones de Salomón y su estilo de vida demandaba una fuerte imposición de tributos. El rey designó comisarios de tributos para 12 distritos y la carga de los tributos se hizo tan onerosa que provocó una rebelión que dividió el reino muy poco después de la muerte de ¿quién? De Salomón. Hoy en día esa es parte del debate presidencial, ¿verdad que sí? ¿Nos van a aumentar los impuestos o nos los van a reducir? Y ahí empiezan a decir, voy a hacer esto, aunque ya al final del día hacen lo que quieren, ¿verdad? Y los que dicen, no voy a aumentar impuestos, son los que vienen y aumentan, ¿verdad que sí? Impuestos a todo lo que ustedes saben que se pagan impuestos, ¿ok? Así pasó. Hay evidencias de que esta forma de exacción tributaria continuó en los reinos de Israel y Judá. Ok, me voy a ir a los tributos en los tiempos de nuestro Señor Jesús, ok, con el Imperio Romano, y ahí vamos a parar, ok, y vamos a dejar lo que falta, que es poquito, comercio y el mercado, para la próxima clase. Nosotros vemos a unos hombres que son recaudadores de impuestos. ¿Cómo se les empezó a llamar? Publicanos. Ellos eran los encargados de recaudar los impuestos para el gobierno ¿qué? Romano. Algunos de ellos judíos, Zaqueo, Mateo, ¿verdad que sí? Que eran recaudadores de impuestos. Llegó a ser para el judío lo peor de lo peor ser un recaudador de impuestos del imperio, del gobierno romano. Lo peor de lo peor. Un publicano, pecador, era lo peor. ¿Pero por qué era lo peor? Porque el imperio romano les decía, esa es la cantidad de tributos que yo quiero que me lleguen aquí. Y hagan de cuenta como si trabajaran por comisión. Si el imperio romano decía $100 por persona, ellos venían y decían, me debes 150, me debes 180, me debes 200. Entonces cobraban extra de lo que se suponía que debían de cobrar. Entonces estas personas se consideraban traidores a la patria, los peores ladrones, los peores pecadores, los peores abusadores, que se hacían ricos a través de los pobres, en lugar de viceversa, como estaba escrito, ayudar al pobre. Y así se enriquecían, cobrando más impuestos de lo que debían de cobrar. Eran rateros, ladrones, como les quieran llamar. Por eso es que cuando viene la conversión de uno de estos, él dice, y si he defraudado, ¿qué significa? Y si le he robado a alguien, le voy a devolver hasta ¿cuántas veces más? 4 veces más de lo que le robé. ¿Se imaginan la cantidad de dinero que tenían estas personas?
En ese tiempo no había radio y televisión, como los abogados ahora, que si estuviste involucrado con este producto, hay una demanda millonaria, llámanos para sacar tu beneficio. No existía eso. Si alguien hubiera escuchado eso y hubiera corrido la voz, le hubiera ido como en feria a este recaudador, porque hubieran dicho: hey, a mí me robaste, devuélveme mis 4 partes. ¿Verdad que sí? Anyways, a Jesús lo criticaban porque comía con publicanos y pecadores, con recaudadores de impuestos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo da su palabra firme respecto a eso. Un alma es un alma y toda alma necesita de Dios. Y Él dijo esto: a César lo que es del César, y a Dios. Y cierro con esta exhortación que a algunos no les va a gustar: a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ustedes están a cuentas con el César, porque si no, viene detrás de nosotros el César y nos obliga el César. No solamente nos obliga en productos y en servicios, sino que también al final del año nos pide que nos pongamos a cuentas. Y si no, te quitan todo. Te dejan sin nada de voz y voto, sin poder hacer nada en este país. Y por eso es que estamos bien con el César. Mi pregunta es: ¿estás bien con Dios? Silencio total. Porque según leemos en la Biblia, a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Recuerden que antiguamente solamente se recaudaba tributo, impuesto, donaciones o diezmos, que había diferentes clases de diezmos. ¿Para qué? Para 2 cosas: el templo y los oficiales del templo. Cuando pidieron rey, ya empezaron para sus propias riquezas, para campañas militares, para edificaciones, infraestructura, etcétera. Y venía impuesto tras impuesto tras impuesto. Pero anteriormente nada más era para sostener lo espiritual, lo religioso. Hoy en día es triste ver cómo la gente se despoja para todo lo que no tiene que ver con lo espiritual, pero cuando se trata de lo espiritual no pueden desprenderse. Se pueden desprender con una buena propina para quedar bien con el mesero o la mesera. Se pueden desprender con los amigos, invitándoles y pagándoles la cena, las bebidas, etcétera. Se pueden desprender con regalos, buenos regalos, para quedar bien con las amistades en cumpleaños. Pero cuando se trata de desprenderse para la obra de Dios, para la obra misionera, para que la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, luz del mundo y sal de la tierra, tenga los medios económicos para poderse sostener y hacer todos sus pagos, a la gente le cuesta desprenderse. El asunto que este asunto es voluntario y nadie va a andar detrás de ustedes: hey, ya se te acumularon, hey, te vamos a quitar el carro, lo vamos a vender y lo vamos a traer. Nadie, porque esto es meramente voluntario. Pero sí hay una consecuencia: el que siembra abundantemente. No me diga que no se lo sabe o no lo quiere decir. Bueno, si no quiere decir el abundante, entonces, ¿y el que siembra escasamente? El que tiene escasez es porque sembró escasez. No todo el tiempo, pero la mayoría de veces. Y el que tiene abundancia es porque sembró abundancia. Así es que nunca, por favor, y con esto cierro, nunca envidien ni hablen mal del que prospera si no saben lo que ha sembrado. El que siembra 10 acres no va a tener la misma cosecha que el que sembró medio acre. No sé si me estoy explicando. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que cuando nosotros solamente vemos por lo nuestro propio, por nuestras casas, por nuestros carros, por nuestros adornos en nuestras casas,
y no pensamos en la obra de Dios, lo que nosotros cosechamos se va ¿en qué? En saco roto. Porque como si es tiempo para edificar para tu propia vida, para tus propios gustos, para tus propias casas, para tus propios adornos, mientras que la obra de Dios decae. Digan santo o digan ay Señor. Lo dejo con eso en la mente. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No te enojes con Dios cuando no tienes, porque si no tienes es porque no siembras, y si no siembras no hay cosecha. No sé si me explico. Eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, la ley de la siembra y de la cosecha. Así es que no critique, no envidie, no diga por qué a este le va bien y por qué a este no, si no sabe lo que se ha sembrado. Usted ve a una persona con una jacket nueva, cara, bonita. Cuando le pregunta, le va a decir, alguien me la regaló. Y usted va a decir, ¿quién para ir y conocerlo? Pero lo que usted no sabe es que quizá en un evento de homeless, él se desprendió de una jacket para dársela a un pobre y Dios se lo recompensó con algo muchísimo mejor. Tú no sabes qué es lo que la gente hace en su intimidad. Tú solamente ves el fruto. Solamente piensa en esto. El que no tiene es porque no pide, porque no siembra. Y el que no siembra, por mucho que se esfuerce, se le va en saco roto y no le rinde. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha bendecido. No le voy a pedir dinero, no se preocupe. Solo quiero que usted sea bendecido y prosperado y que no critique a los bendecidos y a los prosperados, porque usted no sabe lo que están sembrando. ¿Me dicen amén? Vámonos a las preguntas. Cerramos un poco triste, ¿no? No se preocupe.